Muy bien. Pues quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo número 32. Éxodo, capítulo número 32. Tenemos una historia muy... Éxodo. Curiosa. Muy interesante. Y quiero compartírtela en esta mañana, aunque ya tarde, ¿no? ¿Lo tienes? Éxodo 32. Echamos de menos las Biblias, ¿eh? Éxodo 32. Dice así, vamos a leer. Dice, viendo el pueblo que Moisés, ¿qué pasaba con Moisés? Tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en su oreja y los trajeron a Aarón. Y él, dice, los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? A ver, dilo fuerte. Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿qué ha pasado con él? Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Quiero leer hasta ahí. Esta historia más o menos yo creo que todos la podemos ubicar, la conocemos. Y es la historia de cuando el pueblo pues sale de Egipto. Dios envía a Moisés para liberar al pueblo y entonces cuando Moisés llega y libera al pueblo, el pueblo va al desierto. La idea, en principio, era que el pueblo pudiera estar 40 días en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero por causa de su desobediencia, por causa de su desconfianza, por causa, como dice ahí el texto, de su dura cerviz, el pueblo estuvo 40 años. De hecho, esa generación no llegó a la tierra prometida, fue la siguiente generación. Y aquí nos encontramos un momento muy curioso del pueblo. Nos dice la historia que Moisés no estaba en ese momento en el pueblo. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte Sinaí. Lo vamos a ver ahora después. Nos habla eso un poquito más atrás. Pero Dios llama a Moisés a que vaya al monte a encontrarse con él. Y entonces dice la Biblia que Moisés sube al monte y por 40 días está en el monte, delante de la presencia de Dios. Moisés está arriba en el monte, pero el pueblo está abajo en el desierto, en el lugar donde estaban. ¿Y qué ocurre? Lo que dice el versículo 1, que es donde quiero centrarme principalmente, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Y esto es la primera cosa que quiero hablarte un poquito. El pueblo, al ver que Moisés tarda, entonces se le ocurre la genial idea de hacer un becerro de oro. ¿Y cómo le pusieron el nombre a ese becerro? ¿Qué pretendían? ¿Qué estaban buscando a través de ese becerro? Fíjate que lo dice en el versículo que hemos leído. Dice en el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y yo quiero que podamos analizar una cuestión interesante aquí. Porque el pueblo
lo que dice es, Moisés, no sabemos dónde está, no sabemos qué ha pasado, pero Moisés tarda en descender. Y el tema es este. El pueblo toma sus propias decisiones, toma el camino que ellos consideran, el camino que ellos piensan que hay que tomar. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de Dios, muchas veces queremos que Dios camine a nuestro ritmo. Queremos que Dios haga las obras cuando nosotros consideramos, en el tiempo que nosotros consideramos. Muchas veces hay personas que dicen esto, yo voy a orar porque necesito que Dios me dé una respuesta hoy. ¿Y está mal que yo diga eso? Bueno, tú puedes decirlo si quieres, pero tienes que saber que Dios va a responder cuando Él quiera. Pero muchas veces nosotros estamos en ese impasse donde quizá tenemos que tomar decisiones, quizá estamos pasando un momento difícil y necesitamos quizá respuesta o necesitamos una indicación, un camino por el cual caminar y no tenemos una respuesta. Parece que hay como un silencio. Y en ese momento muchas veces el problema viene porque tomamos nosotros las decisiones que estimamos oportunas. Yo te pregunto, ¿40 días es mucho o es poco? ¿Qué piensas? Depende. Piensa, o sea, yo honestamente lo veo como es un tiempo, pero tampoco es que fueron 40 años. Sin embargo, el pueblo se impacientó. Sin embargo, el pueblo se desesperó y dijo, tenemos que hacer algo. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Y a veces decimos frases como, si Dios no lo hace ahora, entonces lo voy a hacer yo. Incluso hay gente que a veces dice esto, si Dios no me responde hoy, ya no voy más a la iglesia. Si Dios no hace esto, yo entonces ya dejo de buscarle. No sé si la había escuchado alguna vez. Si Dios no me habla en este momento, y pareciera que Dios tiene que hacerlo y tiene que ir a nuestro ritmo y de nuestra forma. Y tiene que hablar y responder cuando nosotros queremos. Y si no ocurre eso, pues nosotros muchas veces lo que hacemos es que tomamos nuestra propia decisión. El pueblo, si te fijas, no supo esperar, no supo confiar, sino que se dejó llevar por su emoción, por sus sentimientos. Quizá algunos teólogos dicen que estaban en un momento también de ansiedad porque como su líder no estaba, no sabían qué dirección tomar. Muchas veces estamos en unas situaciones de la vida donde necesitamos respuestas, donde necesitamos palabra de Dios, pero nos cuesta esperar, nos cuesta confiar. Y entonces esto nos lleva a tomar nuestras propias decisiones. Y fíjate que ellos tomaron la decisión de crear, de hacer con sus manos un ídolo, un dios, entre comillas, ¿no? Dice que Aarón tomó de las manos de ellos todo el oro e hizo un becerro de fundición. ¿Sabe? Ese becerro que podía parecer que fue una fiesta religiosa, es una fiesta totalmente atea, una fiesta totalmente contraria a Dios. Es interesante que ellos dicen dice la Biblia, que se regocijaron incluso. Pero lo que estaban haciendo allí era un desastre. Nada tenía que ver con Dios. Nada tenía que ver con la verdad de Dios. Y Dios, si luego sigue más adelante, no voy a entrar en eso, pero a Dios no le agrada para nada cómo el pueblo actuó. El pueblo, en otras palabras, aunque le estaba poniendo el nombre de Jehová, estaba haciendo su propio Dios. Y sabe, yo pensaba en esto porque hay gente que a veces te puede decir, yo no creo en Dios. Y bueno, tú ya sabes entonces en qué punto está. Pero creo que hay un peligro que como cristianos podemos tener y es crear nuestro propio Dios. Es decir, que Dios sea como yo quiero que Él sea. Que Dios piense como yo quiero que Él piense. Que Dios hable como yo quiero que Él hable. Y esto es un peligro, hermano. Y no importa si tú sabes mucho, si sabes poco, si llevas tiempo, si no llevas tiempo. Esto es un peligro real. Que Dios sea a mi imagen y semejanza. Cuando en realidad yo tendría que ser a su imagen y semejanza, ¿no? Parecerme cada día más a Él.
Pero tú empiezas a decir, bueno, yo quiero un Dios, no sé, que no me regañe. Un Dios que me perdone siempre. Un Dios que en todo momento me ame independientemente de lo que yo haga. Y parecería que no somos así, pero muchas veces somos así. Y te voy a dar un ejemplo muy práctico. Lo he dado esta mañana también. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta una buena hamburguesa? A ver, levantad la mano. Los que les guste una buena hamburguesa. Una Smash doble de esas, ¿eh? ¿Te habéis dado cuenta que las hamburguesas cada vez están más caras, no? Parece que ya está, ¿cómo se llama? Un alimento gourmet, ¿no? Y imagínate, vamos a poner este ejemplo, ¿vale? Yo imagínate que le digo a Óscar, mira, Óscar, vamos a ir a tal hamburguesería y vamos a comernos una buena hamburguesa. Y esa hamburguesa se llama, pues yo qué sé, la hamburguesa reina, ¿no? Imagínate. Y yo le digo, Óscar, vamos a ir a comernos esa hamburguesa, va a ver, pedazo de hamburguesa, yo ya vine, buenísima, o sea, increíble. Bueno, esa no es tan buena, pero... Y entonces, el punto es este, escuchadme, no te distraigas. Y entonces el punto es este, yo llego con Óscar, me siento en la mesa y le digo a la camarera o al camarero, le digo, yo quiero una hamburguesa reina, la mejor. Y le digo, pídete la misma. Y ahora él dice, vale, me la pido. Pero empieza a leer la carta y dice, espera, un momentito, ¿le puedo quitar los pepinillos? Y le dice la camarera, claro, venga, quítaselo. Espera, ¿le puedo quitar también en la ensalada? Es que la lechuga no... ¿Le puedo quitar la mayonesa? Es que yo soy más de ketchup. ¿Le puedo quitar? Y además dice, ¿le puedo añadir, yo qué sé, queso? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que él se está comiendo esa hamburguesa reina? ¿Qué se está comiendo? La carne, la hamburguesa que él ha decidido. Anda que no da rabia eso, ¿eh? Y pagas 15 euros y le ha quitado todo lo que tenía. Pero esto, hermano, es lo que nos pasa. Pero a lo mejor él ahí, delante mía, dice, ¡guau, qué buena está esta hamburguesa reina! Pero yo soy consciente de que esa no era la hamburguesa ya. ¿Por qué? Porque la ha distorsionado. Y muchas veces nosotros podemos hablar de Jehová, del Señor, de Jesús, pero lo adaptamos, lo hacemos como nosotros consideramos a Dios. Pensamos que Dios tiene que, por ejemplo, yo puedo vivir una vida de pecado y que Dios me tiene que perdonar sí o sí. Ya está. Cuando Dios en su palabra es claro. Por ejemplo, la mentira. ¿La mentira es pecado o no es pecado? Voy a dar este ejemplo sencillo. ¿Sí o no? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuántos no lo tienen claro? Ah, pero yo veo que dice la mentira, pero yo digo, es que yo tengo problemillas con la mentira. Y tampoco va a pasar nada porque yo mienta de vez en cuando o Dios me perdonará. Dios sabe que la situación, hombre, es que es para mentir. ¿Y sabes lo que voy haciendo? Voy adaptando esa verdad de Dios, quién es Dios, a como a mí me conviene, como a mí me parece. Y sabes qué triste es que podamos llegar a este punto de decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo sigo a Dios, pero es un Dios que nosotros hemos hecho a nuestra manera. Y no tiene nada que ver con el Dios de la palabra. Tú puedes ver que cuando el pueblo genera y crea este becerro, el pueblo se alegra, pero Dios no se alegra de eso. Y hoy día estamos viviendo un tiempo donde quizá queremos que Dios se adapte, se amolde a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, a nuestra forma de vivir. Y hermano, escucha, Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios no va a cambiar. Dios no se va a amoldar a tu situación o a tus deseos. De hecho, es interesante que ellos, para poder crear este becerro, ¿qué hicieron? ¿Con qué lo hicieron? A ver. Con oro. ¿Y de dónde sacaron el oro? De Egipto. De hecho, el hecho de que cojan ellos un becerro tiene que ver también con la mentalidad de lo que ellos tenían y lo que habían visto de los dioses de Egipto. Porque en Egipto muchos animales tenían que ver con los dioses. Ellos toman del pasado, lo toman para que eso del pasado
sea su presente y sea su futuro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros venimos al Señor, la palabra de Dios nos invita, en Efesios 4:22, si lo tienes, me lo puedes poner, por favor. Nos invita a un cambio. Nos invita a una transformación. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, fíjate lo que dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero la Biblia nos dice muy claro, tú tienes que despojarte de ese viejo hombre del pasado. Hay una historia, no la vamos a leer por tiempo, pero en Hechos 19 nos dice que cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, dice que la gente se convirtió y una de las cosas que hicieron, porque muchos eran brujos, es que llevaron los libros y los quemaban públicamente. Era un abandono al pasado. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros muchas veces venimos al Señor, nos entregamos al Señor y decimos este texto, de modo que si alguno está en Cristo, ¿el qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Pero ¿sabes? Muchas veces interpretamos este texto en este sentido mal. Porque es cierto que Dios perdona mi pasado, perdona mi ofensa delante de Él, pero muchas veces no queremos resolver cosas del pasado, no queremos tratar cosas del pasado, no queremos despojarnos, otra vez me ha hecho la misma, no queremos despojarnos del viejo hombre que teníamos y ¿sabes qué pasa? Que lo traemos a nuestro presente. Y queremos que Dios se amolde a todas esas cosas que nosotros teníamos del pasado. Y hermano, estamos llamados a adorar, a amar al Dios de la Escritura, no al Dios que nosotros queramos creer, no al Dios que nosotros deseemos crear. Hoy día en la calle hay mucha gente que hace esto. No, yo me quedo con esto de Dios, con esto otro, con aquello. Yo mi Dios a mi manera. ¿Cuántos han escuchado esa frase alguna vez? Yo creo a mi manera. Claro, tú estás, amor, pero no es el Dios de la Escritura. Y este pueblo, aunque le puso por nombre Jehová, o aunque hacían esa relación con el Señor, no tenía nada que ver. Y yo te pregunto, ¿será que muchas veces nosotros queremos que Dios se acomode a nuestro pensamiento o a nuestro sentir, en vez de nosotros acomodarnos y adaptarnos y cambiar conforme a Él? Porque, hermano, yo percibo un peligro en esto. Y el tema aquí es que fíjate que el pueblo dice que era de dura cerviz. ¿Qué significa que era de dura cerviz? ¿Qué? Eran tercos. Eran tercos. Eran difíciles. Y hermano, cuando tú te metes quizá en tu idea, en tu pensamiento, no, es que las cosas son así, es que Dios es así, ¿quién te saca de eso? Pero no hay cosa más triste que tú creas que tú estás adorando a un Dios que nada tiene que ver con el Dios de la palabra. Y muchas veces en situaciones como este pueblo, como te digo, donde quizás no estaba su líder, no había una dirección, había quizás ansiedad, lo que sea, muchas veces podemos tomar decisiones a nuestra manera y no saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo no sé tú, hermano y hermana, pero yo no quiero caminar bajo mi voluntad, yo quiero caminar bajo la voluntad de Dios. Yo cada día que me levanto, digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y no una frase hecha, sino una realidad en nuestra vida. Pero cuando hablamos de Dios, hermano, estamos hablando de un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, pero también un Dios que nos quiere corregir, que quiere que cambiemos cosas que nos cuestan. Y qué triste es cuando a veces, sí, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me dé, pero cuando Dios te dice, entrégame esto, o dame lo otro, o deja aquello, esta parte de Dios no me gusta tanto. Y yo me lo voy formando con mis propias manitas a mi manera. Ahora, tenemos una historia contrapuesta aquí, y es Moisés. ¿Dónde está Moisés? Bueno, como te he dicho antes, si me has escuchado, Moisés está en el monte. Y quiero que me acompañe a Éxodo 24, porque aquí es donde nos
Vemos a Moisés, la misma historia. Dice el versículo 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y ¿quién? ¿Quién? A ver, dilo fuerte. Que no lo después. Y Aarón. Espera un momento. ¿Y Aarón también? Pero Aarón no estaba con el pueblo levantando un ídolo. ¿Te das cuenta cómo muchas veces en nuestra vida de un momento a otro podemos pasar de estar diciendo, Señor, te entregaré mi vida, daré todo por ti, a estar enredado en el pecado? Qué triste es cuando quizá las cosas de este mundo, la presión de este mundo, la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor, es capaz de hacernos cambiar rápidamente. Sigo. Y dice, pero Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, diciendo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y vamos al versículo 12, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Tú imagínate, ¿no? Aarón, cualquier problema que haya, acudía a Aarón. Y Aarón al poco tiempo haciendo un becerro, ¿no? O sea, complicado. Y entonces dice, ya me fui, ¿en qué versículo estábamos? 14, gracias. Y dijo a los ancianos, esperad aquí. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fíjate la diferencia entre el pueblo y Moisés. Moisés nos dice que Dios le llama y entonces sube a la montaña. Y está allí en la presencia de Dios. Está allí hablando con Dios. Pero el pueblo, abajo de la montaña, ¿qué está haciendo? Entregándose a la idolatría, entregándose al pecado. Hay algo muy importante que yo sé que tú lo sabes, pero tenemos que tenerlo presente. Mira, cuando nosotros nos acercamos a Dios, eso nos aleja del pecado. Cuando nosotros entramos en la intimidad con Dios, nosotros somos santificados, somos transformados. Aquí, hermanos, muchas veces esperamos que haya milagros en el sentido de que ocurra así de repente. No, pero conlleva un sacrificio. Ir a la presencia de Dios conlleva sacrificio. En este caso, Moisés sube a la montaña, que ya hay un esfuerzo, y tiene que estar allí 40 días y 40 noches. ¿Pero qué está haciendo allí Moisés? Moisés está delante de la presencia de Dios y lo que está esperando es que Dios también le dé la ley, le dé los mandamientos. Todo lo que el pueblo necesita para seguir caminando. ¿Conforme a qué? Al propósito de Dios. ¿Me sigue hasta aquí? No te has dormido todavía, ¿no? Pero escucha. Moisés deja el pueblo y se va por 40 días. 40 días en la presencia de Dios. Esto suena muy bonito, pero esto es un sacrificio. Y sabe, yo quiero que lo podamos entender desde esta perspectiva. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos dé la dirección, queremos que Dios nos dé la guía hacia dónde tenemos que hacer, las decisiones, que nos muestre, que nos hable. Y está muy bien todo eso, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de la intimidad con Dios.
No estamos dispuestos a pagar el tiempo, el esfuerzo de estar quietos delante de la presencia de Dios. Hay una generación hoy día que, seamos muy honestos, no pasamos tiempo con Dios. No pasamos tiempo. Tú puedes decir, yo tengo mi devocional, o yo tengo mi momento, está bien, pero escúchame, ese esfuerzo extra muchas veces no lo tenemos en nuestra vida. ¿Cuándo fue, quizás, no hace falta que me conteste, pero cuándo fue la última vez que quizás dijiste, hoy dejo el teléfono, dejo todo, me voy a la montaña, por ejemplo, y voy a estar en la presencia de Dios, voy a buscar a Dios, voy a hablar con Dios, voy a tomar tiempo de estar en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, paro todo y me voy a la presencia de Dios? ¿Sabes qué pasa? Que nos cuesta pararlo todo. Vamos tan rápidos, tan acelerados. Tú piensas en Moisés va con el pueblo, pero en un momento determinado Dios le dice, para, deja el pueblo ahí y vente. ¿Sabes lo que quizá tú y yo podríamos pensar? Pero Señor, si me voy el pueblo, ¿cómo queda? Pero Señor, ¿qué van a hacer? Para todo y vente conmigo. Porque yo quiero mostrarte, yo quiero hablarte, yo quiero darte las directrices que este pueblo necesita. Yo tengo amigos que ministerialmente han tomado tiempo. Y no es que estuvieran cansados, no es que dijesen quiero unas vacaciones. Han entendido que Dios los llamaba a parar todo y a buscarle. Y yo cuando veo esto, yo me admiro. Me impacta. Porque no es cualquiera el que es capaz de parar todo e ir a la intimidad con Dios. Esperar allí pacientemente. Moisés no estuvo un día, no estuvo 2 días, no estuvo una semana, estuvo 40 días y 40 noches. Yo no sé si Dios te llama a ti 40 días o 40 noches. Si Dios te llama, pues... Pero lo que sí quiero decirte es que tenemos que pagar el precio de la intimidad. De decir, Señor, quiero que tú me muestres, quiero que tú me hables y voy a ser paciente, voy a esperar la respuesta tuya. No voy a tomar decisiones a mi manera. Quiero acercarme y estar delante tuya. Hermano, Moisés sube a la montaña, está en la presencia de Dios, pero el pueblo está abajo. Ahora, hay algo interesante aquí, es que es verdad que el pueblo, como que Dios es el que dice que Moisés venga, el pueblo no. Bueno, el pueblo podría decir, bueno, es que Dios no nos está llamando. Pero sí te voy a decir una cosa muy interesante. Y es que tú y yo no tenemos excusa en esto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó el precio para que nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono. Nosotros podemos acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios. Nosotros podemos pasar, como Moisés, tiempo delante del Señor. Pero la realidad, hermano, es que tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios. Eso sí, queremos que Dios nos responda, que Dios nos guíe, que Dios nos dé, pero no pasamos tiempo delante de la presencia de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, ¿con qué bajó? A ver quién lo sabe. ¿Con qué bajó? Con las tablas. Luego liaré a la traca, ¿no? Pero ¿bajó con qué? Con los mandamientos, con lo que Dios le había dicho para el pueblo. Y sabe, muchas veces, como te digo, nosotros no entendemos esto, que cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que también esperar que Dios nos hable para caminar conforme a su voluntad y su propósito. Pero hay un tema interesante en esto y quiero matizarte algo muy curioso, y es que muchas veces nosotros nos hemos equivocado en algunas cuestiones en nuestra intimidad con Dios. Y el punto es este, cuando tú dices intimidad con Dios, vale, orar a Dios. Y hoy quiero despertarte esto también, ¿vale? Orar a Dios. ¿Y qué empezamos a orar? Oramos lo que hay en nuestras vidas, oramos lo que nosotros sentimos, oramos lo que nosotros pensamos. Pero tenemos que aprender, hermanos, también a orar la palabra de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú vayas a la palabra, leas el texto, te centres en el texto y digas, bueno, esto, ¿cómo lo aplico en mi vida? Señor, si aquí se está hablando de esto, ¿qué tiene que ver con mi vida? De esa forma tú y yo estamos trabajando para que la Biblia afecte a nuestra vida.
No para que nuestro sentimiento afecte a la Biblia ni afecte a crear nuestra propia idea. La idea es que cuando tú bajes de estar en la presencia de Dios, bajes con la ley, bajes con la palabra, bajes con los mandamientos, con lo que Dios te está pidiendo. Y tengas la seguridad, la convicción de que después de haber estado en la presencia de Dios, lo que tú llevas a tu día a día, a tu casa, a tu iglesia, es lo que Dios quiere. Pero no hay cosa más peligrosa, hermano, que vivir nuestra vida sin haber pasado tiempo con Dios. No hay cosa más peligrosa, hermanos, que tomar decisiones sin haber pasado tiempo con Dios. Antes le preguntaba a alguien esto. Le digo, me dice, toma esta decisión y tal. Y le digo, oye, ¿pero tú has orado? Y me dice, la verdad, no. Y digo, pues eso es lo primero que tienes que hacer. Preguntarle a Dios, pasar tiempo con Dios. Esperar la respuesta de Dios. Bien se nos dijo el domingo pasado que necesitamos conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, nuestra comunión con Dios también va a ser conforme a quién es Él. Y no conforme a nuestras ideas. Hoy día vivimos la generación del TikTok, ¿no? La generación de los teléfonos, la generación de todo es rápido. Y cada vez más a esta generación le cuesta más pasar tiempo con la palabra. Leer la palabra. Parar todo y decir, Señor, quiero que tú me hables. Quiero que tú me muestres. Quiero que tú me guíes. Moisés subió a la intimidad, pero el pueblo se quedó abajo. Moisés recibió la dirección de Dios, pero el pueblo se inventó la dirección. ¿Te das cuenta? Y nosotros, hermanos, al ver esta historia, no somos tan diferentes al pueblo de Israel. No somos tan diferentes a este pueblo. Sí, yo sé que tú no vas a poner tu oro de tus zarcillos para crear un ídolo, pero muchas veces nosotros, en nuestra idea, en nuestro concepto, sí que creamos un Dios a nuestra manera. Y decimos, es que Dios lo tiene que perdonar todo. Es que si estoy haciendo estas cosas, pues no pasa nada. Porque Dios es amor, ¿verdad? ¿O no dice eso la Biblia? Y adaptamos las cosas. Pero lo que Dios desea es que tú y yo vayamos a la intimidad con Él, a su presencia, escuchemos su voz y bajemos con su palabra. Y digamos, esto es lo que Dios pide, esto es lo que voy a hacer. Y ser obediente a Dios es el reflejo de que realmente amamos a Dios. Ahora yo termino con esto y te pregunto, ¿cómo está tu intimidad con Dios? Sí, yo oro de camino al trabajo. Ese pararse, ese dejar todo y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Bien lo dijo Jesús, ¿verdad? Que dijo que cerremos la puerta y que ahí en lo secreto busquemos al Padre. Y el Padre que ve lo secreto nos recompensará en público. Pero ahí habla de algo que tiene que ver no con lo normal, sino con un esfuerzo, con una intimidad, con una dedicación, con un sacrificio. Moisés paró todo. Señores, disculpen, me voy a la montaña. Dios me está llamando. Yo te pregunto, ¿serías tú, sería yo capaz de hacer eso? De parar todo. Dios me está llamando. ¿Y sabes por qué Dios nos ama? Dios nos llama. Porque Dios nos ama y quiere tener intimidad con nosotros. Dios quiere mostrarnos, hablarnos, enseñarnos, cambiarnos, transformarnos. Por eso, en esta mañana te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo quiero que tú puedas reflexionar en esta pregunta. ¿Cómo está mi intimidad con Dios?
Y a veces también podemos como autoengañarnos y decir, bueno, está bien, yo oro, yo tengo mi devocional y como te digo, pero ¿será que Dios me está llamando a algo más? ¿Será que hay decisiones, que hay situaciones que yo tengo que tomar una decisión y no estoy pasando el tiempo que Dios me está demandando en su presencia? Y como te he dicho antes, gracias al Señor Jesús, no tenemos excusa. Podemos acercarnos en cualquier momento. Podemos estar delante de Él. Podemos hablar con Él. Podemos conocerle más. No esperes que Dios camine a tu ritmo. No esperes que Dios haga las cosas como tú quieres que sean. Dios es Dios. Y tú y yo necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros, iglesia. No sé si eres consciente de esto. Yo sé que te sientes a lo mejor muy importante, pero Dios no te necesita. Ahora, nosotros sí necesitamos a Dios. Sí le necesitamos. Sí necesitamos caminar con Él, sí necesitamos su instrucción, su corrección, su ayuda, sí le necesitamos. Y hermano, Jesús pagó el precio y dijo, acércate confiadamente. Podemos acercarnos, podemos estar 1 día, 2 días, 3 días, 40 días delante de Él. Pero habrá un pueblo, habrá una iglesia que diga, estoy dispuesto a pagar este precio. Estoy dispuesto realmente a parar todo y concentrarme en lo más importante. Estoy dispuesto a quitar tantas distracciones y centrarme en lo más importante. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento.